Bienvenidos a mi canal, donde el poder se mueve entre sombras, y los líderes caminan sobre líneas tan delgadas como navajas, entre la confianza y la traición. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa las notificaciones y prepárate, porque lo que ocurrió en la Cumbre por la Paz en África Occidental no fue una crisis diplomática, fue una trampa. Pero lo que los conspiradores no sabían era que Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, lo había previsto. La cumbre tuvo lugar en Darsagal, en una fortaleza de mármol convertida en hotel, llamada La Santo, elegida por su simbolismo. Altas paredes blancas, una fuente con forma de manos entrelazadas y la ilusión de seguridad. 14 jefes de Estado llegaron bajo estrictas medidas de seguridad, cada uno cargando con el peso de guerras civiles, fronteras en llamas y deudas no dichas. La sola presencia de Traoré generó tensión. Había expulsado a varias fuerzas militares extranjeras y alterado el equilibrio de poder regional. Pero su llegada fue discreta, sin desfile militar, sin comitiva. Solo 3 asistentes, 2 guardias y un oficial de inteligencia armado llamado Dio, quien nunca se quitaba los guantes. Desde el principio, algo parecía fuera de lugar. La sala de la cumbre, circular e íntima, tenía placas con nombres y asientos dispuestos sin seguir protocolo. La silla de Traoré había sido desplazada de su posición original junto al presidente de Guinea-Bissau a un lugar entre 2 ministros de países con los que no hablaba desde 1900, hacía meses. Y el agua, siempre 2 vasos por delegado, había sido servida antes de su llegada. Detalles pequeños, inofensivos para la mayoría. Pero Traoré no era como los demás. A medida que los líderes iban llegando, intercambiando sonrisas como cuchillos escondidos tras los dientes, él se inclinó ligeramente hacia Dio y preguntó, ¿lo ves? Biello escaneó la sala, se detuvo, y luego asintió una vez. Está en el ritmo. Algo está desafinado. La reunión comenzó con los habituales gestos ceremoniales, llamados a la cooperación, condenas a la injerencia extranjera, apelaciones a la unidad. Pero los ojos de Traoré no se apartaron de la mesa, en concreto, de los vasos. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Los patrones de condensación eran idénticos, pero los niveles no. Su vaso izquierdo tenía exactamente 8 milímetros más. No era un error, era un mensaje. Alguien había manipulado los vasos, no para asesinar, al azar, sino para enviar una señal, para eliminar un nombre de la mesa de forma permanente. Y creyeron que él no lo notaría. A mitad del discurso del enviado marfileño, Traoré extendió la mano hacia el vaso de la derecha, el más seguro, pero se detuvo a centímetros de alcanzarlo y, en cambio, se volvió hacia el delegado a su lado, el ministro Diallo de Níger, y dijo, «Dígame, ¿encuentra usted agradable el agua aquí?» Fue un movimiento sutil, una finta, pero provocó una onda expansiva. El hombre se estremeció, no de forma visible, pero sí lo suficiente. Una tensión en la mandíbula, un destello en la mirada. Luego, tratando de recuperarse con demasiada rapidez, levantó su propio vaso y tomó un largo sorbo. Mala decisión, porque, en cuestión de minutos, su piel comenzó a palidecer. Sus palabras se volvieron torpes. Y para cuando llegaron los médicos, ya estaba convulsionando. No murió, pero quedó lo suficientemente comprometido como para ser retirado. La sala estalló, en confusión. Las cámaras se cortaron, las puertas se sellaron, los susurros se afilaron en amenazas. Pero Traoré permaneció inmóvil, sereno, observando. Porque el verdadero juego nunca fue sobre el hombre envenenado. Él solo era el portador. El verdadero objetivo era ver quién se movería después. Y él ya tenía una lista. La cumbre se había hundido en un caos silencioso, envuelto en diplomacia, del tipo en que nadie alza la voz, pero todos endurecen la mirada. Y mientras los paramédicos escoltaban al ministro convulsionante fuera de la cámara bajo el pretexto de un golpe de calor, los líderes restantes volvieron a sus asientos con las espaldas más rígidas y los ojos más fríos, fingiendo no preguntarse si sus propios vasos también habían sido alterados, o si acababan de presenciar la mano cuidadosa de la retribución disfrazada de accidente. Pero Ibrahim Traoré seguía, inmóvil, con los dedos entrelazados frente a él, escaneando la sala no en busca de reacciones, sino de ausencias. Las miradas que faltaban, los parpadeos demorados, los hombres que parecían demasiado tranquilos.
Y fue entonces cuando decidió que la verdadera operación debía comenzar. No allá afuera, en el teatro geopolítico, sino dentro de su propia sombra. Así que pidió una pausa, se excusó con una ambigüedad cortés, y salió con su equipo de seguridad por el pasillo de mármol, hacia una suite diplomática privada, sellada contra cualquier vigilancia externa. Y una vez dentro, despidió a los guardias, cerró las puertas con llave, y se volvió lentamente para enfrentar a sus 3 miembros más confiables. Dio, su jefe de inteligencia, Capitán Utra, el jefe de seguridad personal, y Pulsi, su joven y brillante ayudante de campo, encargado de las comunicaciones y documentos, pero cuyos ojos siempre observaban demasiado de cerca, demasiado en silencio. Y Trayori se plantó frente a ellos sin acusación, solo silencio. Y eso fue peor que gritar, porque ellos sabían que él había visto algo, quizás muchas cosas. Y al colocar ambos vasos de agua, intactos, sobre la mesa, dijo sin preámbulos: ¿Cuál de ustedes lo supo antes que yo? Y la sala se volvió fría, no por el aire acondicionado, sino porque la pregunta no era teórica, era quirúrgica, y fue Dio quien habló primero, como era de esperarse, dando un paso al frente con una compostura ensayada. Señor, sospeché algo en la disposición de los asientos. No actué porque no pude confirmar una amenaza, solo una desviación. Utara intervino después, en un tono más defensivo. Supervisé la verificación del servicio de catering. El agua llegó sellada. O bien la contaminación ocurrió después de que entró a la sala, o fuimos superados por el propio personal del hotel. Pero Cosi no dijo nada, simplemente bajó la mirada. Y eso fue un error. Porque Trayori no necesitaba datos, necesitaba comportamiento. Y cuando un hombre que vive entre documentos de pronto pierde el interés por los detalles, es porque teme lo que podría descubrirse. Así, que Trayori caminó hacia el minibar. Abrió una botella de agua sellada, sirvió 3 vasos y colocó uno frente a cada uno de ellos. «Beban», dijo. Y solo Dio lo hizo de inmediato, con el rostro inescrutable. Pero Utara dudó, olfateó su vaso y luego bebió. Pero Cosi, delgado, brillante Cosi, tomó el vaso equivocado. No el que Trayori acababa de servir, sino uno que ya estaba sobre la mesa, dejado por el hotel anteriormente. Idéntico en apariencia, pero con un leve empañamiento por el tiempo, una trampa, una prueba. Y Cosi la falló. La voz de Trayori, cuando habló, fue más suave que un suspiro. «Eres demasiado inteligente como para ser tan estúpido, Cosi». «¿Quién te dio el frasco?» Y los labios de Cosi temblaron. No lo negó. No habló. Simplemente quedó inmóvil, mientras Dio avanzaba y sacaba de su bolsillo interior un papel doblado. Un registro cifrado entregado esa misma mañana, señalando un inusual estallido de datos transmitido desde un dispositivo desechable, 2 pisos abajo de su suite. Triangulado y descifrado justo minutos antes del receso. El remitente. Un código interno conocido solo por 3 personas. Y Cosi era uno de ellos. ¿Pensaste que no revisaría el manifiesto de la pista de aterrizaje secundaria?, dijo Dio, con la voz ahora más dura. Recibiste una valija diplomática a las 3:14 am. No figuraba en ningún manifiesto. Etiquetado como suministros médicos. Contenía 2 frascos de inhibidores metabólicos no rastreables. Uno de ellos ahora faltaba. Trayori se acercó. No se suponía que tuvieras éxito, ¿verdad? Se suponía que crearas pánico, desacreditaras a nuestro equipo, volvieras las sospechas hacia adentro. Perderíamos tiempo persiguiendo fantasmas mientras la verdadera agenda pasaba desapercibida. Cosi finalmente habló, con los ojos húmedos. No lo entiendes. Prometieron que nadie moriría. Solo sería lo suficiente para provocar un escándalo, sacudir tu posición en casa, forzar nuevas elecciones. Estarías debilitado pero vivo. El rostro de Trayori no cambió. ¿Quiénes son ellos?, Cosi negó con la cabeza. Ya no importa. Ya pasaron a la fase 2. Fue en ese momento cuando todo se aceleró. Dio activó al equipo cibernético encubierto, bloqueó todas las frecuencias internas, y comenzó a cruzar las listas de personal del hotel con alias conocidos. Utara envió señales silenciosas a las unidades de vigilancia en la azotea. Trayori entró en una sala contigua, abrió un maletín de cuero cerrado con llave, y extrajo una carpeta marcada con su propia letra. Disrupción de Continuum. Un protocolo redactado meses antes,
cuando los primeros susurros sobre un ataque reputacional coordinado llegaron a sus oídos desde fuentes en Malí y Ghana. El expediente contenía solo 3 elementos: una foto satelital de una terminal petrolera, clausurada en la costa de Sierra Leona, un plano del área de cocina de Lesanor, y la fotografía de un hombre que alguna vez sirvió en una unidad asesora extranjera, ahora infiltrado como agregado de prensa en una delegación de África Occidental. Traore comprendió que el envenenamiento nunca fue el objetivo, sino la cortina de humo. Porque mientras todas las miradas estaban fijas en los vasos y los camareros, se preparaba un veneno diferente, una narrativa, sembrada entre los encargados de prensa y susurrada al oído de los periodistas, diseñada para hacer parecer a Traore como un hombre inestable, paranoico, tiránico. Un hombre que ni siquiera podía mantener a salvo su vaso de agua. Pero ahora, con la confesión parcial de Cossey y la triangulación de Dio, el reloj corría, y Traore no esperaría a que el mundo girara. Sería él quien lo haría girar primero. Esa misma noche, la cumbre se reanudó con toda formalidad. No porque la crisis hubiera pasado, sino porque las apariencias lo exigían. Y las apariencias, al fin y al cabo, eran las mentiras más frágiles. El gran salón de banquetes de Le Sanctua resplandecía con candelabros dorados y orquídeas importadas, mientras debajo del piso pulido, 2 equipos de inteligencia buscaban residuos de bioagentes y anomalías térmicas, y arriba, francotiradores en la azotea apuntaban a otras azoteas que ya habían sido despejadas horas antes. Pero nada de eso importaba ya, porque Traore había tomado una decisión. No esperaría a que las sombras lo devoraran entre susurros. Él las cortaría y las obligaría a hablar en voz alta. Y así, entró al banquete sin vacilar, vestido no con trajes formales occidentales como los demás, sino con una túnica de un profundo color índigo con bordados musgosos. El tejido ceremonial, de su abuelo. Y a su lado estaba Dio, tan silencioso como siempre, con una expresión tallada en piedra. Y mientras los líderes y delegados tomaban asiento alrededor de la enorme mesa circular, el centro adornado con fuentes de plata rebosantes de cordero asado y pescado glaseado con papaya, el asiento de Traore había sido, misteriosamente, movido otra vez. Ahora estaba posicionado justo fuera del encuadre de las cámaras, frente opuesto a la vista de los medios. Y esta vez, no se quejó. Porque quería que creyeran que habían tenido éxito, que él se estaba desvaneciendo fuera del plano, y comenzó el brindis, el ritual tradicional de la cumbre, donde cada delegado levantaría su copa de vino y repetiría la misma frase: que la paz alimente a nuestro pueblo más rápido de lo que el lucro alimenta nuestro miedo. Una construcción poética nacida de burócratas intentando sonar ancestrales. Pero esta vez, Traore reescribiría el ritual. Y cuando los camareros se acercaron con las copas de cristal, todas iguales, ya servidas con un vino tinto del sur de Francia, él observó atentamente, no las bebidas, sino los ojos de aquellos que fingían no mirarlo. Y entonces, justo cuando el maestro de ceremonias se levantó y la sala cayó en silencio, Traore se puso de pie antes de su turno, cortando el ritmo como una hoja corta la seda. Sostenía no su copa de vino, sino algo que había traído él mismo. Una copa, tallada en madera, de siglos de antigüedad, envuelta en alambre de bronce. Inmediatamente, los camareros se detuvieron, las cámaras giraron, y la sala se inclinó con curiosidad, porque el protocolo había sido roto. Y sin embargo, nadie se atrevió a desafiarlo abiertamente. Entonces Traore habló, con voz firme, clara, amplificada no por micrófono, sino por pura gravedad. Antes de brindar, debo preguntar: ¿cuántos de ustedes conocen la historia de Sanfi, el 2 veces salvado? Y siguió un silencio. Porque nadie la conocía. O mejor dicho, nadie se había atrevido a admitirlo jamás. Y él continuó. Sanfi era un pastor cuyo pozo fue envenenado, no una, sino 2 veces. La primera vez sobrevivió por accidente. La segunda vez sobrevivió por memoria. Había aprendido el sabor de la traición. Luego volteó su copa, vacía, y la colocó sobre la mesa, lentamente, deliberadamente, y dijo: esta noche no beberé nada, no de sus botellas, ni de sus rituales, porque la paz no debe brindarse con vino, debe tragarse con verdad. Y el salón estalló, no en sonidos,
sino en destellos de miradas intercambiadas. Tenedores suspendidos en el aire. Un solo delegado dejó caer su servilleta maldiciendo en voz baja. Y las cámaras captaron todo, porque Trajori se había asegurado de ello. Un único enlace global en vivo, transmitido por un canal neutral de medios en Ghana, se activó minutos antes. Ahora el mundo miraba, ahora el mundo sabía, y mientras retomaba su asiento, añadió casi con naturalidad. Pensaron que no sabría diferenciar, pero he estado bebiendo recuerdos desde los 15 años. Y sonrió, no con amabilidad, sino con advertencia. Entonces el maestro de ceremonias, sudando bajo el cuello de su camisa, intentó tartamudear a través del ritual, pero el hechizo se había roto. No se escuchó el choque de copas, ni se repitieron frases. Solo un largo silencio que finalmente se rompió con el raspado de una silla, cuando el delegado de Sierra Leona se levantó, ajustó sus solapas y salió, seguido 20 segundos después por otros 2. En ese momento, Yellow envió una señal por su comunicador en el gemelo de la camisa, y en 3 ciudades distintas se liberaron archivos cifrados, registros telefónicos, correos interceptados y grabaciones satelitales que mostraban el movimiento de una valija diplomática etiquetada a una ONG médica falsificada, confirmando lo que Trajori ya había demostrado con su actuación. Esta cumbre era un escenario, y alguien había intentado matar al actor a mitad de escena, pero el actor había reescrito el final. Mientras el banquete terminaba en un silencio rígido y los platos eran retirados con un tintinear de plata, temerosos de resonar, Trajori permaneció sentado mucho después de que los demás se fueran, bebiendo finalmente, pero solo de su propia copa de madera tallada, llena con agua extraída, de Odog, intacta, sin filtrar, sagrada, y en ese momento se convirtió en algo más que un presidente. Se convirtió en guardián de la intuición de su pueblo. Del tipo que huele la traición antes de que ésta hable, que recuerda el sabor antes de que se convierta en veneno. Y fuera del salón de banquetes, mientras los periodistas luchaban por reescribir sus discursos, la serpiente, invisible, simbólica, ancestral, se enrollaba silenciosa alrededor de los pilares del viejo orden, preparándose para mudar otra capa de luz. 3 días después de la cumbre, la atención mundial se había desplazado a otros titulares. Una caída del mercado en Frankfurt, un escándalo de celebridad en Lagos, un terremoto cerca del Mar Rojo. Pero en Ouagadougou, algo más silencioso y mucho más permanente, se estaba desarrollando bajo la superficie de la normalidad, como si toda la nación contuviera la respiración, no por miedo, sino en anticipación de algo inevitable. Y Ibrahim Trajori estaba solo en la azotea de un ministerio de la memoria, un edificio gubernamental sin identificación, usado no para papeleo, sino para archivar patrones, rumores, tratados antiguos, susurros digitales, fragmentos de canciones de ancianos que una vez predijeron invasiones y sequías con aterradora precisión. Y sostenía en sus manos una carta manuscrita en pergamino local áspero, sin firma, sin sello, solo una espiral dibujada con tinta roja desvanecida en la esquina. Y la carta contenía un solo nombre, la única persona en la cumbre que no se había movido, no había parpadeado, no había vacilado cuando se expuso el vaso envenenado. El único cuya quietud parecía ensayada. El ministro de Comercio de una nación socia extranjera, oculto tras una alianza pero goteando generosidad condicional. Y la carta no era una orden de muerte, ni una orden de arresto, ni siquiera una queja diplomática. Era algo mucho más letal, una señal. Y cuando Trey se la entregó a Dio esa mañana sin dar ninguna instrucción verbal, el proceso se puso en marcha, no con sirenas ni soldados, sino con silencio, con ojos vigilando desde puestos de mercado, desde recepciones de hotel, desde equipos de limpieza de embajadas, porque lo que pocos entendían sobre el presidente de Burkina Faso era que su poder no residía en su título, residía en la red de confianza que había resucitado silenciosamente en las sombras de promesas rotas. Y para cuando el ministro nombrado llegó a su capital 2 días después, todos los dispositivos cifrados en su oficina habían dejado de funcionar. Todas las entrevistas programadas se cancelaron misteriosamente, y su acceso a canales internacionales fue suspendido temporalmente debido a un realineamiento técnico, una frase tan burocrática que ocultaba el trueno que llevaba dentro.
Y dentro de un cajón cerrado con llave en la residencia de ese ministro, su asistente encontró un sobre. Sin remitente, solo un pedazo doblado de ese mismo pergamino áspero, esta vez sin nombre, solo una frase. Bebimos memoria. Y el ministro renunció esa noche sin dar explicación, citando agotamiento personal. Aunque los conocedores sabían que ninguna enfermedad lo había tocado. Y en Burkina Faso, los medios no emitieron declaración alguna. El gobierno no dio aplausos, porque esta victoria no era para el espectáculo, era un mensaje. Y el mensaje era este. No puedes envenenar a un hombre que ya vive con el sabor de la historia en su lengua. Y en los días que siguieron, Traore caminó descalzo por aldeas locales, hablando con herreros, narradores, niños y campesinos. Su presencia no fue registrada por drones, sino por aquellos con largas memorias, quienes relatarían la historia no en titulares, sino a la luz del fuego. La historia de cómo su presidente entró a un salón de enemigos, rechazó la copa que le ofrecían y obligó a los envenenadores a tragar su propia vergüenza. Y en el séptimo día, Traore regresó a la misma fuente frente a Lankwa en Dar, no como un líder, sino como un peregrino, y permaneció solo a medianoche, vertiendo de una pequeña calabaza en la pila de mármol, agua extraída de su tierra natal, un acto simbólico que ninguna cámara captó, porque algunos rituales no son para audiencia, solo para alineación. Y mientras vertía, la fuente palpitó una vez, una suave onda, como si las piedras mismas hubieran exhalado, y susurró. El pozo ha sido limpiado, antes de darse la vuelta para irse. Y detrás de él, a lo largo de la ciudad de la cumbre, en embajadas, consulados y salones privados, donde una falsa paz alguna vez fue brindada, se extendió un escalofrío, no de miedo, sino de ajuste, porque ahora sabían que Ibrahim Traore no era solo un presidente, era un lector de patrones, un estudiante de la traición, y un hombre que no bebería de ningún vaso que no fuera el que él mismo llenara. Y quienes tramaban tendrían que elegir, vaciar sus propias copas, o ver cómo la espiral llega por ellos. Gracias por acompañarnos en La Voz de Ibrahim Traore, donde las historias se esconden en el silencio y la verdad se mueve más rápido que el veneno. Si esta historia te atrapó, suscríbete, da like y comparte, porque la próxima conspiración puede que ya esté desarrollándose, y a veces, el arma más afilada no es una bala, sino la memoria. Hasta la próxima, bebe con cuidado.